Gracias por continuar en sintonía de Antena 102.5 FM. Yo soy Luis Rubén Maldonado, quien le da una bienvenida a una semana más en este estado de Chihuahua tan caluroso. Ya empezaron estos 40 días muy calurosos y también agradecemos a quienes nos sintonizan en el canal 173 de Ciudad Juárez, Total Play en Ciudad Juárez, la ciudad ahorita más caliente del estado, y también a quienes lo hacen a través de nuestras redes sociales en Antena FM TV. Gracias por continuar con nosotros y recuerde también buscarnos en Facebook como Plan de Vuelo MX. Y comenzamos la semana, mi querido Rafael Vargas Pasaya hasta Nayarit, que ya se encuentra en videollamada para comentar la actualidad, la realidad de la comunicación política en el país. Rafa, bienvenido, buenas noches. Luis, amigos de Plan de Vuelo, muy buenas noches. Pues para presumidos los nayaritas, porque hoy tuvimos la temperatura más alta en el país, de acuerdo a Conagua, en el municipio serrano del Nayar, 42 grados centígrados marcó el termómetro. Conagua lo comunicó desde mediodía, entonces ahora sí que yo tengo otros datos de los que tú das a conocer. Bueno, ustedes nos ganaron por Juárez, está a 40 grados, entonces nos ganaron por 2 grados. Sí, lo que me gustaría platicar hoy, si me permites, Luis, amigos de Plan de Vuelo, es el tema de la pandemia, el tema de la crisis de sanidad, viene acompañada de dos crisis más, si no lo saben afrontar los tres niveles de gobierno. La crisis inmediata después del tema de salud, que como vemos y hemos visto tanto el vocero, las conferencias y sobre todo las cifras, no está a la baja, al contrario, se están manteniendo los números, en algunos casos está creciendo, porque es normal el semáforo al irse a los colores naranjas, y ya no hay nadie en amarillo todavía, pero se mantienen en naranja algunos, salen actividades, entre comillas, normales o tradicionales, sobre todo para reactivación económica, y los contagios, pues obviamente se mantienen o aumentan. Ese es el tema uno. El tema uno es que la crisis sanitaria no se ve que la vayamos a vencer pronto, al contrario, México ya subió un escalón más en país de los que más hay infectados y lamentablemente fallecimientos. La crisis que viene pegada, y justamente la que provoca también buena parte de la crisis de salud, es la crisis económica. Lo hemos platicado, lo hemos dicho. El IMSS da a conocer sus cifras, un número escandaloso de pérdidas de empleo, tanto formal, y los análisis que hacen del trabajo informal, de las plazas que se han perdido, lamentablemente. Por más que el presidente enuncie y diga que va a hacer o a reactivar 2 millones de empleos, pues no va a alcanzar, o pareciera que no va a alcanzar para todos los que se han perdido y para los que queremos que se generen. Es una situación bastante compleja que viene pegada con la crisis 3. Crisis 1, salud; crisis 2, económica; crisis 3 es el tema de seguridad, no entendida como las grandes batallas sanguinarias de los grupos delincuenciales, de los cárteles de la droga, sino esto es el delito del fuero común, el robo en casa habitación, el robo a vehículos, el robo, el asalto a mano armada. Ese es el tipo de problemas que la gente ya empieza a enunciar, a sentir, a palpar. Estamos haciendo diversos levantamientos de encuestas, sobre todo telefónicas, porque ahorita presenciales no se puede, y ya lo empezamos a ver en diversas partes del país. Esto pues no se necesita ser un genio ni levantar encuestas para sentirlo, para palparlo. Esa tercera crisis también, al menos yo no he visto que los niveles de gobierno digan: tenemos un plan para contener la crisis de inseguridad, tenemos un plan para contener la crisis de desempleo, salvo los apoyos que dio el gobierno de 25,000 pesos para pequeños empresarios, y por supuesto la estrategia de la crisis de salud, que como vemos ha rebasado no ya al vocero, sino al gobierno federal, y lamentablemente a algunos gobiernos estatales también, que hacen su mejor esfuerzo, pero también sueltan con este afán de no ahorcar el tema económico, y recae buena parte de la responsabilidad en los gobiernos municipales, quienes en su tamaño, con sus posibilidades, pues realmente hacen lo que pueden, pero a veces lamentablemente lo que pueden no es suficiente. No, Rafa, y también es la conciencia social. La gente que puede quedarse en su casa es la menos, la gente que tiene que volver a trabajar es la más, la que tiene que salir es la más. Aquí en la capital del estado y en Juárez sobre todo, la presión de los bares es mucha porque ya tienen 4 meses cerrados y hay muchos que no van a volver a abrir, y las quiebras en muchos negocios son inminentes. Entonces, también esa presión se está conjuntando todo, y bien dices tú, el tema de seguridad, no como las grandes batallas que desgraciadamente en Chihuahua las tenemos, la seguridad no ha dejado de escalar, pero también el robo a casa habitación, el robo a los coches, el saqueo incluso a las tiendas, o el robo hormiga en las mismas tiendas de conveniencia o los supermercados.
Ahora, aquí una especie de punto y aparte. Mencionas tú muy bien algunos negocios que lamentablemente las condiciones hacen que permanezcan todavía cerrados. Bares, antros, gimnasios, en fin. También es un buen momento, aunque sé que muchos probablemente lo tomen a mal, también es un buen momento para replantarte qué hacer en el corto, mediano y largo plazo. Si las condiciones, ya no de Chihuahua capital, Chihuahua Estado o México, si las situaciones del mundo ya van a ser muy complicadas para que eches a andar un cierto tipo de negocio, también es buen momento para que redirecciones tus esfuerzos hacia otro. Pensemos en voz alta, pensemos, por ejemplo, en los grandes conciertos, en los grandes estadios llenos, en los mítines políticos que el año que entra quizá no veamos, esas grandes manifestaciones con esas fotos apoteósicas que sí jalaban que sí servían para jalar ímpetu, pero no necesariamente para jalar votos. Esas fotos muy probablemente no las vamos a ver en el 2021 o quizá con uso de mascarillas o quizá guardando la sana distancia, no lo sé todavía. Pero en esa misma medida, así como los consultores políticos tienen que pensar en nuevas actividades para hacer atractivo a su candidato y que la gente lo vote, también en el mundo empresarial tienes que ponerte a pensar si las condiciones ya no van a ser para que tu negocio funcione como funcionaba antes, qué otro tipo de acción puedes realizar para seguir sobreviviendo en esta selva de asfalto. Claro, y es un tema que tocas, Rafa, los mítines que tanto aman la Cuarta Transformación, el priista clásico y dogmático que le encantaba ir a los mítines, incluso el panista, esos mítines dejarán de existir y como dices tú de los negocios, también los políticos tienen que voltear a ver cómo vamos a hacer campaña y tenemos nosotros que pensar como consultores cómo le vamos a hacer para que nuestros clientes, nuestros candidatos puedan estar en el ánimo de la gente y sobre todo cerca de la gente, pero con sana distancia y con estas medidas, cómo hacer campaña. Oye, me parece interesantísimo porque hace pocos días había una reunión virtual de un partido político y uno de sus dirigentes hablaba y yo me imagino que él pensaba que estaba en un mitin o al menos con un grupo numeroso de personas cuando no entiende que la dinámica en una pantalla es diferente. El mensaje, las frases, tiene que ser más visual y más visual no significa que en la pantalla aparezcan imágenes de acompañamiento. Esto es que él hable de mar, barcos y aparezca un barco en el mar. No, simplemente que los discursos tienen que envolver de tal manera que la gente se imagine lo que está diciendo esta persona. Pero este líder partidista realmente hace cuenta que estaba en un típico evento con un micrófono hablando a un... Bueno, como el presidente cuando hace sus informes trimestrales con el palacio vacío o con el teatro vacío. Así, ¿por qué? Porque quizá haya algo de mágico, algo de especial en esa estirpe y en esos escenarios para que sientan que están dando un mensaje político y para que por sus venas corra ese ánimo pragmático o dogmático de lo que están realizando como actividad política, que también tienen que ponerse a pensar que ya hay que darle un giro. Así es, esta crisis, Rafa, nos ha obligado a todos, incluso bueno, nosotros que usualmente hacemos el programa en cabina, pues ahora no ha sido posible y nos hemos reinventado y así tendrán que reinventarse no solo los bares o los antros, los conciertos. Mira, hoy tuvimos una rueda de prensa con el alcalde de Parral porque las jornadas villistas ya empezaron. Mañana es la fundación de Parral, empiezan hoy con la cabalgata, mañana es la fundación de Parral. Y no va a haber eventos masivos, va a haber un solo autoconcierto por primera vez en la historia, yo creo, de Chihuahua, un autoconcierto de la Sinfónica, nadie se puede bajar del carro, van a llegar y sintonizar, ya sea por una frecuencia para escuchar el concierto y nadie se puede bajar, cuando eran eventos grandísimos, eventos masivos, Lila Downs, bandas, y ahora ya la escenificación incluso de la muerte de Villa se grabó previamente ya con una productora y se va a transmitir únicamente por las redes sociales el día que mataron a Villa, que es el 23 de julio. Entonces, hasta eso, Rafa, nos ha venido a cambiar esta pandemia y sobre todo tendría que cambiar las campañas políticas. Creo que en su momento lo platicamos el domingo de Ramos en la religión católica, que nosotros en sentido común transmitimos acá la misa de la catedral, cuando el obispo Artemio dijo, y a través de Facebook y redes sociales le damos la bendición a los ramos. Esa es la nueva realidad realmente, Así que hasta una bendición pueda transmitirse por estos canales de comunicación. Lo que dices también me lleva a que hay gente del teatro, por ejemplo, que está haciendo obras de teatro
con una dinámica diferente. Tú pagas, te dan un acceso, una clave como a una plataforma tipo Zoom o tipo la que tú y yo usamos para comunicarnos, y entonces tú entras, das tu clave y ya ves en la pantalla la obra de teatro. Así es. Es como Netflix, pues, que tú pagas por lo que estás viendo en ese momento. Es la nueva realidad. Es la nueva realidad en la que vivimos, Rafa, y así nos toca, y con un verano peligroso y caliente en Nayarit, y bueno, acá rondando los 40 grados en la capital del estado, en Chihuahua. Te agradezco mucho, Rafa, y nos escuchamos la próxima semana. Un saludo a todos por allá, y ya saben, la mejor comunicación es la que utiliza el sentido común. Nos pueden leer en www.consentidocomún.mx. Y no deja de leer, por cierto, hoy se publica mi colaboración precisamente en memoria del gran Ennio Morricone. Gracias, Rafa. Un abrazo. Pronto.